Ahí viene, ya está. ¿Listo? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, comienzo. Una vez más, buenos días a todos, compañeras, compañeros, maestros. Y bueno, les voy a hablar un poco sobre la historia de la inclusión educativa, porque antes de este término hubo toda una evolución para que pudiéramos llegar a lo que es la inclusión. Bueno, les repito mi nombre. Para los que no me conocen, soy Lilia Guadalupe Mazat Conejo y soy compañera de ustedes de la licenciatura. Estoy en sexto semestre. Bueno, comenzamos un poquito sobre la edad antigua y la edad media. Podemos vislumbrar que aquí hubo rechazo, abandono, reclusión e incluso eliminación de personas con discapacidad. Como podemos a lo mejor tener idea del contexto en la antigüedad y edad media, pues eran distintas las formas de pensar y cuando nacía una persona con alguna discapacidad, se pensaba pues que era un castigo de Dios, que era obra del demonio o en cuestiones religiosas pues esta parte, o pues simplemente que eran débiles, que no podían hacer una vida normal y se les rechazaba, se les excluía y también se llegó a pues asesinar a este tipo de, pues a estas personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Bueno, ya hablando un poquito sobre México, eh, en México llega el término de discapacidad con el gobierno de Benito Juárez. Él, pues sabemos que todos los presidentes hacen como actualizaciones a las leyes, reformas y todas estas cuestiones. Entonces, él hace una actualización donde habla pues de las personas, sobre todo los ciegos y las personas con discapacidad auditiva, pero voy a hacer referencia a estos términos durante la presentación, así como se conocían en aquel entonces. Se inaugura una escuela para ciegos en 1870, que es la Escuela Nacional de Ciegos en la Ciudad de México. Esta escuela sigue vigente y ha apoyado a muchas personas con distintas discapacidades. Por la necesidad se vio obligado a que, y digo obligado porque pues hubo mucha demanda para las personas con discapacidad auditiva. Entonces se agrega la Escuela Nacional de Sordos en 1866. Y pues para que vean que siga vigente, anexé algunas fotos de la institución. Ya tiene muchísimos años, pero sigue trabajando. Luego nos pasamos a la época del porfiriato. Aquí, bueno, durante esta época, cuando Joaquín Baranda era ministro de Justicia, se llevó a cabo el segundo Congreso de Instrucción, para ser más exactos, como en 1890. En el primero se habló un poco de educación, pero no se tocó el tema de las personas con discapacidad. Entonces ya en el segundo congreso se hace mención, pero como ya les mencionaba, hay términos que no están como muy, bueno, que a mí no me agradan, pero en aquel entonces se utilizaban. O llegaron a las conclusiones al término del congreso y se dice que las escuelas especiales deberán incrementarse en tanto se dediquen a la educación de los ciegos, sordos, idiotas y delincuentes. Esos eran los términos que se usaban en aquel entonces. Ya pasando a mitad del siglo XIX, hubo un fortalecimiento en la prensa, cuya sección pedagógica, pues los normalistas, los profesores de la escuela normal, hicieron un impreso quincenal que se llamaba La Enseñanza Primaria. Fue dirigido por Gregorio Torres Quintero. Esto fue en 1901 hasta 1910. Y en 1906, Rodolfo Méndez de Peña publica un artículo llamado Educación de la Infancia Anormal. Repito, son términos que se usaban en aquel entonces. Entonces a estas personas se les conocía como anormales. Él encuentra 5 características de anormales. En la primera categoría tenemos... Uy, se me está yendo el internet.
¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien, no se te interrumpe. ¿Se sigue viendo la pantalla? Sí, se sigue si tienes viendo. oportunidad, Ok. Es que se me fue como que el internet y me aparecía en espera, pero muchas gracias. no sé si te escucho. Bueno, Tienes oportunidad. sigo. La categoría de anormales físicos. Ah, sí, perdón, nada más te decía que si nos compartes tu presentación por cualquier detalle. Gracias, Lili, adelante. Muchas gracias, maestro. Sí, una disculpa. ¿Me avisan, por favor, si se deja de ver o me dejo de escuchar porque sí me está fallando el internet? Ahorita Entonces, tu voy a presentación. compartir pantalla. Sí. Mm, Sí, la ¿Se presentación sí puede se ver? estaba viendo bien, ¿eh? Nada más te la Muchas dejaste de gracias. compartir y ahorita hay que volverla a compartir. Ya se ve, ya se ve. Ok, muchas gracias, maestro. En la categoría de anormales físicos, en esta parte nos dice que son, cito, lo que dice en sus categorías, son los enanos, jorobados, cojos, inválidos en general, con inteligencia normal o desarrollada. En la segunda categoría de anormales sensorios, se encuentran los que tienen mal desarrollado o no desarrollado uno o más sentidos. Se encuentran los ciegos, sordos, mudos, afectados de la palabra y pueden ser educados con métodos especiales. En la tercera categoría de anormales tenemos a los intelectuales, que son aquellos que tienen imperfectas las funciones cerebrales y sensorias. En aquel entonces eran llamados imbéciles e idiotas o perezosos. En la cuarta categoría de anormales del sistema nervioso, eran llamados también anormales patológicos. Son los que pueden tener los sentidos y la inteligencia en estado normal, pero que presentan alteraciones del sistema nervioso, histéricos, epilépticos, los atacados de corea o mal de San Vito, y los de rostro y ademanes convulsivos, así como hiperistésicos. Y en la quinta categoría de anormales pedagógicos, tenemos a los niños con inteligencia y desarrollo normal, sin embargo, son ignorantes debido al abandono al abandono en el que han vivido. Estas son las 5 categorías de anormales que encuentra Rodolfo Méndez de la Peña. Y pues se hablaba en aquel entonces de una clasificación científica. Pasando a 1908, siendo secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes Justo Sierra, se comienza a aplicar un test para identificar a los niños normales y anormales. Ya en enero de 1921 se realiza el primer Congreso Mexicano del Niño. Aquí se toma como referencia el Congreso de París de 1910 y se consolida la orientación médico-pedagógica de la atención. Se trabajaba en las escuelas, los maestros trabajan con niños que tenían alguna discapacidad, pero era a la par con médicos, entonces se les daba tratamiento y también pues educación. Luego, en este congreso hubo 86 participantes. Entre ellos, me gustaría resaltar que hubo 51 médicos y 16 profesores, entre otras especialidades. Este congreso se convirtió en el parteaguas de la educación especial, pues como lo refiere Gutiérrez Garduño, marcó el inicio de la institucionalización de la educación especial. Luego tenemos las características físicas y psíquicas de los niños anormales. Estas son las conclusiones a las que se llegaron después de este congreso. Nos habla de los sujetos anormales, simples, cardíacos, semisordos, semiciegos o de la palabra. Y también nos dicen las instancias de atención. Aquí nos menciona que deben estar en clases anexas especiales. Y en todas estas condiciones de las personas se decía que debía tener atención y la aplicación de métodos y procedimientos pedagógicos especiales de acuerdo con las necesidades específicas de los menores. Cabe mencionar que también eran sometidos pues a métodos médicos y experimentos para, pues sí, para poder, ¿cómo decirlo sin que se escuche feo?
Pues sí, se experimentaba con las personas que tenían alguna discapacidad para llegar a tener, ellos le llamaban medicinas o remedios, por así decirlo. Bueno, después de esto se da un salto enorme y no me voy a detener, solamente les voy a hacer mención. Hay una tabla muy larga, es a partir de 1870 a 1970, con todas las instituciones que se fundan y se crean para atender a las personas con alguna discapacidad. En aquel entonces, pues estaba el término educación especial. Es a partir de 1870 y se ven pues todas las instituciones, se fundan clínicas, se fundan instalaciones, se fundan escuelas y en todas ellas se da una atención especial e incluso rehabilitación a las personas con alguna discapacidad. Bueno, en 1994 se da mayor difusión al concepto de necesidades educativas especiales. Se comienza a dar adecuaciones a la infraestructura de las escuelas para atender a niños con necesidades educativas especiales y se crean algunos centros. Yo creo que ya los hemos escuchado mencionar, como el CAM, USAER y UOP. El CAM es un centro de atención múltiple. Este va más como encaminado pues a atender a las personas con distintas, ellos le llamaban limitantes, se hacía enfoque a absolutamente todas las discapacidades. Luego en la unidad de servicios de apoyo a la educación regular, que es USAER, y por último, unidad de orientación al público. Aquí se daba más que nada como información sobre lo que eran las discapacidades y atención especial. Luego, en los años 90, tenemos el modelo de integración educativa para la atención de las personas con discapacidad. Ellos le llamaban necesidades educativas especiales, con y sin discapacidad. Aquí comenzamos a integrar pues este concepto, que propiamente es el de integración. Se comienza a hablar en 1990 y 1999 de la integración de personas con y sin discapacidad. Luego, el nuevo milenio o la educación inclusiva es un modelo social para la atención de las personas que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. Podemos identificar que cuando hablamos de integración, se habla de, voy a usar esta palabra, juntar a las personas con y sin discapacidad, cuando en un principio se ponía a las personas, por así decirlo, normales en escuelas primarias públicas normales, mientras que a las personas con discapacidad se les mandaba a escuelas especiales. Y aquí en educación inclusiva ya se habla de que no tienen algunas necesidades especiales, sino que tienen barreras para el aprendizaje y la participación. Este término se usa de 2000 a 2010. Y bueno, hay mucha bueno, es que se me fue la palabra. Hay como dudas aquí de si es lo mismo integración que inclusión. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes qué opinan? ¿Es lo mismo integración que inclusión o son conceptos diferentes? No sé si alguien me puede ayudar a participar, alguna opinión que tenga, algo que sepa, o si les suenan a que son lo mismo. No puedo ver los participantes, pero maestro, si me puede apoyar, a ver si alguien levanta la mano, o incluso los maestros, si quieren apoyar, les voy a agradecer mucho. Ok. ¿Algún voluntario, alguien que quiera participar? ¿Jóvenes estudiantes? O incluso los maestros, si quisieran participar. ¿Es lo Sí, desde mismo luego. el concepto de integración y el concepto de inclusión? ¿Son lo mismo o qué
diferencias identifican ustedes? Bueno, yo no soy experta en el tema y desconozco mucho de él, pero bueno, con mis pocos referentes, la integración lo entiendo como que es, hay un grupo determinado y a ese grupo determinado se le incluye. Esa sería integración. E inclusión sería que esa persona ya es miembro del grupo por default, digamos, ya es parte. No lo estoy juntando, ya forma parte. Eso es lo que yo podría reflexionar. Muchas gracias. Sí, de acuerdo. ¿Alguien más tiene una participación similar o diferente de lo que nos acaba de compartir la maestra? Yo. Sí. Bueno, yo también creo que la integración es integrar precisamente a ese grupo en particular que tiene a lo mejor, digamos, una discapacidad o que es diferente. Se hace la integración a cierto grupo, pero siento que se mantiene como esa barrera entre las personas que tienen alguna discapacidad y las que no la tienen. Y la inclusión, pues sería ¿cómo decirlo? Como muy coloquialmente, ¿no? Mezclarnos todos con todos y así. Muy bien. Sí, muchas gracias por tu participación. Bueno, perdón. Sí, Chava. Lo que pasa es que no sé si te refieres al concepto como en integración o inclusión, como conceptos aplicados como por ejemplo a la persona o a la escuela. Me imagino que es como al contexto escolar, ¿verdad? A ambos. Es que luego se Ok. tiene como la pregunta de si son lo mismo o no son lo mismo. Por eso les pregunto qué entienden ustedes o qué han identificado, qué saben o conocen sobre estos conceptos. Ok, lo que pasa es que, bueno, como en el contexto escolar, por ejemplo, como estabas tú platicando sobre la misma historia, comienza con la educación especial. En México luego se pasa a problemas de aprendizaje, luego necesidades educativas especiales, luego a la integración, que ya era, este concepto cambia de necesidades educativas especiales, cambia al concepto de integración escolar, a ya no tener divididos a los estudiantes, digamos, entre educación especial, que estaban en otras escuelas, a pasar a la integración escolar, que era, digamos, la escuela, a la primaria, en que los niños se integraran a la primaria, a la escuela, y después pasamos al concepto de la inclusión, en el que se tienen que hacer modificaciones a los programas curriculares. Bueno, están con esa mira, ¿no? De hacer todas las adecuaciones para que, pues, ahora sí como para brindarle a los alumnos o estudiantes con discapacidad una educación de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Y bueno, pues por ahí, yo digo, por ahí vas en ese sentido como en la evolución de la educación, ¿no? Vas ahí en esa parte de la inclusión. No sé si estoy bien o estoy mal. No, claro que sí, Chava, muy acertado tu comentario. De hecho, ya te adelantaste poquito, pero muchísimas gracias, sí, de acuerdísimo con lo que acabas de decir. Muchas gracias por su participación. Miren, aquí, Chava, te platico, hay una tabla donde son 3 columnas, pero nos vamos a centrar en 2. En la primera columna dice integración educativa, en la segunda educación inclusiva moderada y en la tercera educación inclusiva radical. En la educación inclusiva moderada, puedo decirlo así, está como en medio, o sea, no es ni una ni otra, o sea, está muy neutral entre integración e inclusión radical. Entonces nos vamos a centrar para entenderlo mejor en la integración educativa y la inclusión radical, ¿sale? Les platico. Aquí están las diferencias entre la integración educativa y la inclusión educativa. En la integración educativa vemos que busca proporcionar una educación de calidad a las alumnas y a los alumnos que presentan necesidades educativas especiales.
mientras que en la inclusión se busca proporcionar una educación de calidad a todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones personales, sociales o escolares. Dentro de la integración se utiliza el concepto de necesidades educativas especiales y en la inclusión se busca eliminar este concepto y se sustituye por el de barreras para el aprendizaje y la participación. En la integración vemos que precisa de una evaluación psicopedagógica que permite identificar cuáles son las necesidades educativas especiales y los responsables de satisfacerlas. Y dentro de la inclusión no se hace ninguna evaluación psicopedagógica ni se identifican necesidades individuales para evitar la discriminación de los alumnos, sino que se busca identificar los obstáculos, es decir, las barreras para el aprendizaje y la participación que hay en el ambiente a fin de eliminarlas. También pues son muchas las diferencias, pero marqué aquí las más significativas para que podamos comprender un poquito más. Y dentro de la integración se acepta la existencia de las escuelas especiales para atender a los alumnos con discapacidades severas o múltiples. Y en la inclusión no. Se propone que todos los estudiantes estudien en las aulas comunes, implicando la desaparición de las escuelas de educación especial, que eran como las que les platicaba, los CAM, los centros USAER, etc. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda o quiera comentar algo. ¿Vamos bien hasta el momento? Yo nada más quería decir que siempre he confundido esos dos conceptos Ujú. inclusión e integración, porque la palabra integración siempre se me ha hecho más, que abarca más que la inclusión, y sin embargo la definición estricta de lo que se ha estado manejando es al contrario de lo que yo consideraba debía de ser una definición más natural de las mismas. Entonces sí me ha costado un poquito de trabajo utilizar el término inclusión, porque para mí integración como que abarca más. Sin embargo, pues en cuestiones de política educativa, sí se ha tratado de esta manera y es la terminología con la que debemos trabajar ahora. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, maestro. Sí, ya lo comentaba, ha sido toda una evolución y actualización de conceptos, pero sí, de acuerdo a lo que hemos platicado y revisado ya les compartió, me parece, el maestro Luis Jesús el documento de donde rescaté información. Ahí viene absolutamente toda la evolución. Yo se los resumo porque la verdad es mucha información, pero para quien guste leerlo, ya lo tienen a su disposición. Y exactamente, nosotros diferenciamos integración educativa de educación inclusiva. Es como un abismo de diferencia, ¿no? En la integración se busca, pues, identificar cuáles son las necesidades de cada persona, mientras que en la inclusión se busca